Bueno, vamos a comenzar, muchachos, con la clase. Ya a ver si se incorpora algún otro compañero ahorita en estos minutos. Pero vamos a comenzar, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. Mientras les comparto la presentación, ¿tuvieron alguna duda de la unidad del examen que realizaron el día de ayer? Sí, pudieron, sí lo hicieron, ¿no? El día de ayer el examen. Sí, profe. ¿No tuvieron dudas o algo? No, Ok. Bueno, entonces, pues vamos a continuar, a ver un tema. El día de hoy vamos a ver un tema que lo tenía yo considerado para la unidad número uno, pero ya no alcanzamos a verlo, a revisarlo. Pero lo voy a considerar para la unidad número 2. También les voy a volver a publicar ahí en la plataforma, en esa sección de la unidad número 2, la presentación, ¿no? Que tiene que ver un poquito con los nanomateriales, con la nanotecnología, ¿no? Que también está muy relacionada, muy involucrada con lo que son los materiales, ¿no? Les mencionaba, esto se los había puesto en la unidad número uno, pero como no lo alcanzamos a ver, lo voy a considerar para la unidad número 2. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Eh, bueno, para empezar a hablar de los nanomateriales, que vamos a ver que son un tipo de material muy especial que tuvo un auge apenas recientemente, eh, debido a las propiedades, ¿no? Que muy diferentes que pueden llegar a tener al mismo material, pero a nivel macro, sí, o sea, el mismo material, pero a un nivel micro o nanométrico, cambia sus propiedades. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos cuando estamos hablando de un nanomaterial. Tiene ciertas propiedades que no las va a obtener cuando está a un nivel macrométrico, ¿no? Eh, y unas propiedades pues son muy interesantes, ¿no? Ok, entonces empecemos a hablar un poquito, ¿no? De los nanomateriales, la nanotecnología que se puede realizar a partir de los nanomateriales, ¿ok? Bueno, aquí hay un concepto, dice, para hablar de nanotecnología, primero es preciso saber qué es un nanómetro. El prefijo nano, que quiere decir 10 a la menos 9, es decir, una mil millonésima parte de un metro. Cuando hablemos de nano o nanomaterial, el prefijo nano, normalmente nos estamos yendo a escalas muy pequeñas, a escalas que son muy pequeñas, dimensiones de la mil millonésima parte, o sea, 0.00000001 metros, ¿ok? O sea, algo muy pequeño, que incluso no se puede ver a simple vista ni con un microscopio óptico tampoco se puede ver esas dimensiones ya tan pequeñas, sino que ya tenemos que empezar a verlas con microscopios ya más, de más resolución o de mayor potencia, sí, que son los microscopios electrónicos. Eh, los microscopios electrónicos, tanto el microscopio electrónico de barrido, que sirve para generar una imagen de ese nivel tan pequeña, de esa escala tan pequeña, o microscopios electrónicos de transmisión. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de nanomateriales, estamos hablando de que se conforma ese nanomaterial a partir de partículas muy pequeñas que conforman al material ese, ¿no? Eh, eh, Dimensiones que están en los nanómetros. Ujú. Un nanómetro, que se abrevia NM, es una mil millonésima parte de un metro. Un nanómetro es decenas de miles de veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. ¿Sí? Y aquí en la figura que se muestra podemos ver cómo podemos darnos una idea, una dimensión de esas unidades tan pequeñas, ¿no? Si se fijan aquí en la parte derecha de la imagen, se ilustra el planeta Tierra, ¿no? Nosotros ya más o menos nos damos una idea de las dimensiones que abarca el planeta Tierra. Y si nosotros comparamos un balón, ¿sí? El tamaño de una pelota de fútbol, eh, a comparación del planeta, ¿de qué tamaños estamos hablando, no? O sea,
Imagínense cuántas pelotas caben eh, en, en- en el planeta Tierra. Sí, estamos hablando de que las dimensiones entre una y otra pues son considerablemente grandes, ¿no? O sea, un balón a comparación del planeta Tierra pues es muy poco, ¿sí? Y cuando estemos hablando de nanomateriales, más o menos vamos a hacer la misma referencia, pero ahora agarrando el balón, ¿sí? Y nosotros si hablamos de una partícula nanométrica, comparamos el balón con, con esa partícula nanométrica, y más o menos es la misma dimensión a que comparemos el balón con el planeta Tierra. ¿Ok? Si se fijan, un balón de fútbol, que es nosotros sí lo podemos ver a nivel escala macrométrico, y si nosotros comparamos una partícula nanométrica a comparación del balón, eh, es como si nosotros habláramos del balón a comparación del planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, si se fijan, qué tan pequeño es esa nanopartícula a comparación de un balón de fútbol, ¿no? Entonces, a esas dimensiones tan pequeñas que vamos a empezar que empezamos a comparar, pues a eso nos estamos yendo, ¿no? En un nanomaterial, ¿no? O sea, algo tan pequeño que les mencionaba, no se puede ver a través de un microscopio óptico ni a la vista. Tenemos que usar ya, por ejemplo, para ver una partícula nanométrica, tenemos que usar un microscopio electrónico ya electrónico, ¿no? De barrido o de transmisión, ¿ok? Entonces, eso nada más, esta imagen es para comparar las dimensiones. Cuando estamos hablando de un material nanométrico o cuando estamos hablando de una nanopartícula, a comparación de balón de fútbol, o que es la misma referencia si nosotros comparamos ese balón al planeta Tierra completo, ¿no? Hagan de cuenta que esta es la nanopartícula y este es el balón de fútbol. Más o menos esas dimensiones nos estamos guiando cuando vemos una nanopartícula, ¿no? Pero ¿qué características debe de tener eh, un nanomaterial, ¿no? O una nanopartícula que conforma un nanomaterial. ¿Ok? Dice, los nanomateriales son materiales con propiedades morfológicas más pequeñas que un micrómetro, ¿no? Cuando hablamos ya de un micrómetro, recuerdan cuando hablamos en la clase de microbiología, recuerdan que estuvimos viendo ya microorganismos eh, eh, células, ¿no? Que puede ser un microorganismo, una célula procariota, o células de tipo eucariota que estaban alrededor de los micrómetros, ¿sí? Eh, Esas células que están alrededor de los micrómetros. Sin embargo, cuando ya nosotros hablamos de un nanomaterial, una nanopartícula, lógicamente no tiene vida, ya esas dimensiones, una nanopartícula de ese tipo, es todavía mucho más pequeño que los microorganismos, ¿ok? Que abarcan ya dimensiones micrométricas, ¿ok? A pesar del hecho de que no hay consenso sobre el tamaño mínimo máximo de un nanomaterial, o sea, todavía no está un consenso internacional que diga, esa característica debe de cumplir el tamaño del material o de la partícula para que sea considerado un material. Ya hay algunas referencias, ¿no? Algunos autores restringen su tamaño de 1 a 100 nanómetros. eh, o sea, si nosotros logramos observar o ver o tener un material que está conformado por partículas eh, que están entre los 1 y 100 nanómetros, cualquiera de sus dimensiones está entre los 1 y 100 nanómetros, ya lo vamos a estar llamando nanomaterial. ¿Ok? Ya va a ser un nanomaterial porque sus partículas que la conforman están a base de dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. ¿Ok? Una definición lógica situaría a la nanoescala entre la microescala, o sea, entre los micrómetros, y la escala atómica molecular, ¿no? Alrededor de 0.2 nanómetros. Esa es otra definición, ¿no? Que podemos llevar cuando estamos hablando de un nanomaterial, ¿ok? O sea, algo que está entre los micrómetros, o sea, por debajo de un micrómetro, pero más arriba ya de cuando estamos hablando de un átomo, ¿no? Un átomo que más o menos, o una molécula que más o menos mide 0.2 nanómetros, ¿ok? Algo que está entre esas dimensiones ya vamos a estar hablando de nanomaterial, ¿ok? Eh, bueno, y aquí les puse una imagen, nanomaterial, tamaño menor a 100 nanómetros, ¿sí? Bueno, según algunas referencias,
Y cuando estamos hablando de un nanómetro, estamos hablando de 1 por 10⁻⁹ metros, o sea, 0.00000001 metros. ¿Ok? Entonces, en esas dimensiones ya vamos a estar hablando de nanomaterial. ¿Ok? Cualquier material que esté conformado por partículas de esas dimensiones, por debajo de los 100 nanómetros, vamos a estar hablando ya de nanomaterial, ¿ok? O de nanopartícula, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, aquí trate de ilustrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que se conformó, una nanopartícula que se formó, que es el fluorelleno. El fluorelleno, que es una partícula de estas dimensiones que está como un balón. Los átomos forman como la estructura de un balón, y normalmente esas esferitas que conforman ese tipo de material o nanopartículas, sus dimensiones están entre más por debajo de los 100 nanómetros, ¿no? También podemos tener a los nanotubos, por ejemplo, de carbono o de algún otro material. Los nanotubos también son como tubitos que se forman a partir de ciertas partículas, eh, pero algunas de sus dimensiones están por debajo de los 100 nanómetros, y por eso también se le llaman nanotubos, ¿no? O nanomateriales. ¿Ok? Aunque si se fijan aquí, cuando se forman tubos, o las átomos o moléculas forman ciertos tubos, pueden tener, si se fijan, el ancho del tubo, o se podría llamar el diámetro del tubo. Si el diámetro del tubo está por debajo de los 100 nanómetros, lo vamos a llamar nanotubo o nanomaterial, ¿ok? O nanopartícula, ¿ok? No importa que el largo del tubo, o sea, aunque el largo del tubo ya sea mayor a los 100 nanómetros, con que al menos una de las dimensiones de la nanopartícula que estamos hablando sea menor a 100 nanómetros, en ese caso el diámetro es menor a los 100 nanómetros, no importa que el largo del tubo sea mayor a los 100 nanómetros, también se va a considerar como nanomaterial, ¿ok? Entonces, cuando estemos hablando de nanomateriales, son materiales que están conformados a un nivel muy pequeño. Si nosotros vemos su estructura ya a nivel molecular, vamos a ver que están conformados esos nanomateriales por partículas muy pequeñas, por partículas denominadas nanopartículas, ¿sí? Con dimensiones por debajo de los 100 nanómetros, o sea, se aglomeran todas esas nanopartículas para formar lo que es el nanomaterial. Entonces vamos a estar hablando en ese momento de nanomaterial o nanopartícula que conforma el nanomaterial. ¿Ok? Entonces, sí queda un poco claro cuando empezamos a hablar de nanomateriales. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, recuerden, son aspectos importantes que debe tener cuando estamos hablando ya de la nanotecnología, que, que puede llegar a tener ciertas características muy especiales, ¿no? Muy beneficios en ciertos aspectos. Eh, es porque normalmente esos nanomateriales, nanotecnología se conforma a partir de nanomateriales, ¿no? O de materiales que están conformados a partir de partículas de nivel nanométrico, ¿no? Y con eso podemos, como les mencionaba, les podemos tener ciertas características, ¿no? Que no se pueden llegar a tener con materiales que no están conformados por ese tipo de partículas tan pequeñas, ¿no? Incluso hasta, lógicamente, pues si son nanopartículas la que conforman el material, ¿sí? Por ejemplo, estos baloncitos o fluorillenos, en este caso, si se conglomeran y forman un material, nanomaterial, lógicamente, pues siguen conservando ciertas propiedades a si estuviera el material macrométrico, pero lógicamente, como está conformado por partículas muy pequeñas, podemos hacer incluso como laminitas muy, muy delgadas, casi eh, dimensiones muy, muy pequeñas, ¿sí? Laminitas que siguen conservando la propiedad del material, ¿ok? Y por eso es tan importante también a veces los nanomateriales, o por ejemplo cuando usan los celulares. Si se fijan, los celulares pues no son tan grandes, y a pesar de que no son tan grandes, funcionan, tienen cierta funcionalidad, y por dentro, lógicamente, tienen todo un mecanismo muy complejo, pero que no ocupa mucho lugar, no ocupa mucho espacio, no ocupa mucho volumen, por lo mismo de que algunos de los componentes que tienen pues son compuestos que están a nivel micrométrico, o incluso a veces nanomateriales, ¿no? Nanomateriales que lo conforman,
que incluso no abarcan casi nada porque por lo mismo de que se puede llegar a laminar ese nanomaterial y sigue conservando ciertas propiedades, ¿no? Eh, por ejemplo, incluso en algunas pantallas de los celulares mismos, los cristales de los celulares, se recubre con una pequeña, finísima capa, un liquidito, a veces que le ponen un liquidito que se recubre completamente, y ese liquidito, a pesar de que no abarca eh, mucho volumen, ya le da una cierta propiedad o resistencia a ese vidrio que se recubrió, ¿no? ¿Por qué le da resistencia? Porque al fin y al cabo, aunque pareciera que no está, porque es una finísima capa, pero en realidad sí estamos hablando de que ahí se homogenizó toda esa parte con ese nanomaterial, que ese nanomaterial tenía ciertas propiedades, por ejemplo, de resistencia, mayor resistencia y demás, y aunque sea una capa muy finita, sigue conservando esas propiedades de que tiene resistencia, ¿no? Entonces hay muchas características, propiedades que les mencionaba, que empezó a tomar mucho auge no hace mucho tiempo, los nanomateriales, y tienen muchas características que pueden ser aprovechadas, que normalmente un material a nivel mayor no se puede obtener. ¿Okay? También incluso pues ha escuchado mucho, no sé si han escuchado mucho de los materiales con base de carbono, nanomateriales, ¿no? Que son a base de carbono. Que me les mencionaba, ¿no? Aquí está la ilustración de un fluorelleno carbono 60, ¿sí? Lógicamente estos baloncitos que conforman el carbono se estructura de esa manera, formando esa estructura. Lógicamente debe de tener dimensiones por debajo de los 100 nanómetros para que sea considerado un nanomaterial. Normalmente los rellenos que forman esta estructura pues tienen por debajo de los 100 nanómetros, que forman como un balón de fútbol, ¿no? O también tenemos a los nanotubos, o tenemos a otro tipo de materiales, ¿no? Que se han empleado, ¿no? Y algunas de las aplicaciones que normalmente pues, se han dado, pues ya vimos por ahí, algunos recubrimientos, uso común en anticancerígenos también, incluso también a nivel biotecnológico también se emplean los nanomateriales, en chips, por ejemplo, en uso de chips que son muy pequeños y que deben de tener por ahí unas funcionalidad, un mecanismo ahí complejo, pero en un pequeño volumen. También se emplean mucho los nanomateriales, incluso también en paneles fotovoltaicos, también ciertos recubrimientos que se le dan a los paneles fotovoltaicos o los materiales también de los cuales están hechos las celdas, ¿no? Que conforman a los paneles. Las celdas están, algunos incluso hay veces que se realizan a partir de nanomateriales, que lógicamente les da ciertas propiedades o mejoras a los paneles normales, ¿no? Entonces, algunas aplicaciones que se le dan a los nanomateriales, pues son estos que mencionábamos. Por acá en la siguiente diapositiva creo que hay otros. El grafeno, también el nanografeno, también no sé si lo han escuchado mucho, pero también tuvo mucho auge no hace mucho tiempo y se está desarrollando mucha investigación a partir del nanografeno, que también es como una lámina de átomos que se conforman de cierta manera, a nivel nanométrico, lógicamente, esas láminas. Recuerden que aunque una dimensión, con que una dimensión esté por debajo de los 100 nanómetros, ya vamos a estar hablando de nanomaterial. Y pues aquí también se ilustran otras imágenes, ¿no? De algunas aplicaciones, ¿no? Que se le puede dar al grafeno, al uso del grafeno. Incluso aquí si se fijan hay un celular que se dobla y no se rompe. Podemos tener, eh, no sé, por ejemplo, aquí en transistores también de alta frecuencia también se usa nanografeno. Pantallas flexibles, lo que les mencionábamos acá. Internet de alta velocidad, ¿no? Lógicamente se pueden hacer eh, como rollitos o como conductores de un nivel muy pequeño, pero al fin y al cabo sí transmiten ahí eh, lo que tienen que transmitir, las señales y demás, aunque sean muy pequeños, aunque sea muy pequeño el material que se emplea ahí, eh, lógicamente pues sigue conservando ciertas propiedades de conducción y se puede emplear también
internet de alta velocidad, también a nivel biológico, ¿no? Sensores para diagnósticos, también se usa el grafeno, contenedores de hidrógeno, ¿no? Normalmente cuando eh, se transporta hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno líquido, eh, el hidrógeno líquido, pues le debe, para que no se convierta a hidrógeno gas, porque normalmente a temperatura ambiente, pues el hidrógeno es gas, pero hay veces que nosotros lo queremos en un estado líquido para enfriar algo, eh, debe de ir como en un termo muy especial, ¿no? Para que no se, como una hielerita, ¿no? Un termo muy especial para que no se cambie nuevamente a estado gaseoso. Y hay veces que esos contenedores que se pueden fabricar, como esos termos, ¿no? Termos, supertermos, se pueden realizar a base de grafeno, ¿no? Se les da un recubrimiento a base de grafeno para que sean mucho más térmicos, ¿ok? También en ultracapacitores también se llega a usar el nanografeno, que mejora mucho a los capacitores que nosotros conocemos y demás, ¿no? Y ya vimos que es como una reja grande que conforman los átomos de carbono, también es carbono al fin y al cabo el nanografeno, hacen como una reja microscópica, nanométrica, con ciertas propiedades, ¿no? Bueno, son algunas aplicaciones. Eh, bueno, ya hay muchas otras, ¿no? Hay muchas otras aplicaciones que se le pueden dar. Aquí tenemos la ilustración de esquemática de un nanotubo de carbono. ¿Okay? Si se fijan, se forma como un tubo, como una malla, ¿no? En forma de cubo. Así se conforman los átomos. Lógicamente la dimensión, el ancho de este debe ser menor a los 100 nanómetros para que se considere nanotubo. Y los materiales que se conforman a partir de nanotubos también tienen ciertas aplicaciones, ¿no? Muy específicas, ¿no? En la medicina, en la industria textilera, hay camisas, ¿no? Que las recubren con nanotubos de carbono y les da ciertas propiedades de resistencia o, por ejemplo, no sé, cuando se les aplica un impacto, pues absorbe como ese impacto y demás, ¿no? Entonces tienen muchas aplicaciones los nanomateriales, que es importante que los conozcan. Por eso les decía que no se alcanzó a ver en la unidad número 1 este tema, pero los vamos a considerar para la unidad número 2, que tiene que ver un poquito con los nanomateriales, ¿no? De igual manera, pues, les mencionaba que, mm, que cuando estamos hablando de nanomaterial o un material que está conformado por partículas de nivel muy pequeño, nanométrico, cambian las propiedades, ¿no? Podemos tener el mismo material, si por ejemplo la plata, ¿no? La plata que ustedes conocen, la plata normal que nosotros conocemos, vemos incluso que se hacen joyería y todo eso con la plata. Normalmente esa plata está a un nivel, está conformada por partículas en su interior, por partículas, pero son macrométricos, o sea, son partículas grandes las que lo conforman la plata, o sea, son átomos de plata que conforman partículas nivel macrométrico y esas partículas macrométricas pues ya conforman lo que es la plata, ¿okay? Que ya saben ustedes las propiedades que tiene la plata, ¿no? Que es brillante, que tiene cierta conductividad eléctrica, que brilla, que se usa mucho para como materiales preciosos, pero podemos incluso, hay investigaciones donde se han realizado plata, pero a nivel nanométrico, ¿sí? O sea, las partículas que conforman a la plata que han realizado, que han sintetizado, o sea, sigue siendo plata, siguen siendo átomos de plata, pero ya esos átomos de plata conforman partículitas más pequeñas, ¿no? A nivel nanométrico, partículas nanométricas, que se van juntando todas esas, pero al fin y al cabo está estructurado por nanopartículas de plata y forman lo que es la plata nanométrica, ¿no? Y por ejemplo, aunque sigue siendo plata, únicamente estamos cambiando las dimensiones de sus partículas que la conforman, o sea, la plata normal y la plata nanométrica, o sea, la nanoplata, cambian sus propiedades, ciertas propiedades de la plata, aunque sigue siendo plata, ¿no? Con el simple hecho de nosotros cambiar las dimensiones del material que lo conforma, las partículas que la conforman, puede llegar a cambiar sus propiedades, ¿no? Ciertas propiedades cambian. Por ejemplo, la nanoplata tiene propiedades eh, ¿cómo se dice? Cuando
mata ciertos microorganismos. Se me fue la palabra. Cuando algo mata ciertos microorganismos, no me acuerdo la palabra, pero tiene propiedades de que mata los microorganismos, ¿no? Entonces, esa propiedad que se le da, que la plata normal no la tiene, ¿no? Cuando está como nanomaterial, sí contiene esa propiedad de que mata microorganismos, no me acuerdo la palabra, y se puede aplicar en muchas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, la han aplicado en lavadoras, dentro de lavadoras se les da un recubrimiento de nanoplata, pequeño recubrimiento porque también saldría muy caro el gastar mucha. Y por lo mismo de que tiene esas propiedades, pues cuando se está lavando la ropa y eso, pues al mismo tiempo también está matando los microorganismos, ¿no? O por ejemplo en tazas de baño o en inodoros y demás, también hay veces que se les da un recubrimiento de nanoplata, de material de nanoplata, y lo mismo también tiene esas propiedades de que mata ciertos microorganismos, ¿no? Entonces, se le puede dar muchas propiedades o vitropisos, por ejemplo, vitropisos también que se les dé un recubrimiento de nanoplata y como tiene la propiedad de ser, de matar a los microorganismos, pues lógicamente también hay mucho menos contaminación por microorganismos, ¿no? Entonces se puede usar mucho. Sin embargo, una de las desventajas muy grandes que ahorita hasta el momento, que conforme vaya pasando la investigación, pues va a mejorar, pues son los costos, ¿no? Los costos de los nanomateriales. Eh, Lógicamente, para sintetizar este tipo de materiales, hacerlos nosotros a esas dimensiones, pues requerimos mucha tecnología, requerimos equipos especiales y todo eso, para nosotros poder realizar los nanomateriales. Y por ende, pues también, por ende también va a ser más costoso el componente, ¿no? que vamos a realizar. Lógicamente, pues si algún material se le puso nanomateriales que costó al hacerlo, pues va a aumentar su precio, ¿no? Va a aumentar su precio. Entonces, la investigación pues está trabajando en eso, ¿no? Una, pues es seguir viendo las propiedades que pueden llegar a tener estos nanomateriales, la otra es pues, tratar de sintetizarlos o hacerlos al menor costo posible para que no, cuando ya se apliquen, no sea tan costoso, ¿no? Por ejemplo, un celular que a lo mejor no se maneja nanotecnología, pues te puede costar un cierto precio. Y si un celular que ya contiene nanotecnología, lógicamente como es caro hacer nanomateriales, pues puede hacer que el costo del celular sea 10 veces más, ¿no? Eh, pero lógicamente ese celular va a tener ciertas propiedades que el otro celular no va a tener, ¿no? Muchas mejoras desde las señales, ¿no? Del touch y todo eso, o otras propiedades como ya veíamos, ¿no? Que sea flexible y todo eso. Los materiales le van a dar esas propiedades, pero lógicamente como ahorita es muy caro hacerlos, pues, lógicamente también se encarece los productos que se generan o sí, los productos o la nanotecnología que se genera a partir de los materiales, ¿no? Los nanomateriales. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? ¿Tienen dudas? ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, escucho. Ok. Les mencionaba, ¿no? Este tema lo vamos a abordar. Se los había subido en la unidad número 1, pero no lo alcanzamos a ver. Pero en la unidad número 2 lo vamos a abarcar también, ¿no? Vamos a abarcar una que otra pregunta en el examen que tenga que ver con la nanotecnología, ¿no? Para que revisen bien esta presentación. Se las voy a volver a subir ahí en la unidad número 2 para que la revisen, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, pregunta? Creo que nos quedan 9 minutos para la sesión. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a los nanomateriales? ¿Ya habían escuchado acerca de ellos? Ese recubrimiento de nanoplata, sí, sí es eso. Ajá, los recubrimientos. Nanoplata. Sí, Ajá, nanoplata. no es visible al ojo humano. Depende de tú qué tamaño lo hagas el recubrimiento, pero si estamos hablando de un recubrimiento, se pueden hacer recubrimientos micrométricos, ¿sí? Donde no se ven, o casi ni se percibe al ojo humano, pues el grosor de ese recubrimiento no se percibe. Pero lógicamente uno puede hacer el recubrimiento al grosor que uno quiere, ¿sí?
Pero lógicamente pues una de las ventajas que tiene este tipo de nanomateriales es que tú puedes ese grosor lo puedes disminuir casi a nada, ¿no? O que estar unos pequeños micrómetros del recubrimiento de ese material y sigue teniendo las propiedades que tiene ese material, ¿no? Por ejemplo, si no estuviera conformado por nanomateriales, no pudiéramos hacer tan pequeña la capa, eh, porque a cierto grosor, si no fuera nanomaterial, dejaría de conservar ya la propiedad que tiene el material. Por ejemplo, si es de conducción o si tiene una resistencia, por ejemplo, al impacto, si tiene una resistencia al impacto y no es nanomaterial, tú tienes que hacer el grosor muy grande, que se va a ver mucho, por ejemplo, los cristales y demás. Y si tú quieres hacer más pequeña, lo voy a hacer más pequeña para que no se vea, no esté tan grueso, no esté tan pesado el material que estoy usando ahí, la pantalla o el celular. En alguna cierta dimensión ya pierde esas propiedades porque ya el material pues ya no da para más, ¿no? Porque está muy grande, ¿no? Entonces ya pierde esas propiedades, pero cuando tú usas un material nanométrico, tienes esa ventaja de que puedes hacer recubrimientos todavía hasta nivel micrométrico, hasta más pequeño a veces del micrométrico. Lógicamente esas aves ya ni se ven al ojo humano ese grosor, y sigue conservando la propiedad. Sí, sigue conservando la propiedad del impacto o la propiedad que tú querías ahí poner, ¿no? Y también, pues eso también se emplea mucho, no sé si han visto paneles, vidrios que están que se ven como negritos, ¿no? Pero en sí es como un recubrimiento que se le da del mismo material que están hechos los paneles fotovoltaicos, ¿sí? Esos materiales semiconductores que hacen el efecto fotoeléctrico y que generan electricidad. Les mencionaba que se hacen como pinturas, porque está hecho es el mismo material, pero a nivel nanométrico se hacen como pinturas, se le da un recubrimiento al vidrio y lógicamente se tiene que conducir por algún cable la electricidad que se va a generar, y lógicamente ahí ya puedes tú está pegando ahí el sol y se está generando electricidad como si fuera un panel fotovoltaico, nada más que la ventaja es que acá el panel fotovoltaico de un material normal pues está bien grande, ocupa mucho espacio y todo eso, pero ya cuando hablamos de nanomateriales, eh, por ejemplo, de los mismos materiales que están hechos los paneles, podemos hacer ese tipo de mejoras, ¿no? Recubrimientos nada más que se les dan, o incluso puede ser en el techo o en las ventanas y demás, que es lo más común, y también generan lo mismo que hace el panel fotovoltaico, también lo hace ese recubrimiento que tú le diste, siempre y cuando le pegue el sol, ¿no? La irradiación solar, ¿ok? Entonces hay muchas aplicaciones que se le pueden dar a los materiales, nanomateriales. Sin embargo, pues siguen todavía en desarrollo, siguen en investigación para todavía hacer el costo mucho menor y todavía darle muchas mejores ventajas, ¿no? Todavía lo que ya se sabe, todavía seguir mejorando y mejorando, ¿no? Ajá. ¿Sí quedó claro la parte que me mencionabas o no, Sí, Francisco? Sí, sí, de ya. los recubrimientos. Sí, Ajá. entonces es una de las ventajas, ¿no? De los nanomateriales, como son dimensiones tan pequeñas las partículas que la conforman, tú puedes generar como lo que veíamos acá, ¿no? Del nanografeno, que era una capa muy pequeñísima. El nanografeno es una capita. Con esa capita que ya tienes, aunque sea de 2, 3 átomos la capita, unos 10 átomos que esté conformada esa lámina, sigue teniendo ya la propiedad del nanografeno, ¿no? Es una de las ventajas, ¿no? Entonces se pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Eh, bueno, nos quedan 4 minutos, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en esta parte. Aquí ya nada más siguen como algunas tablas de ciertos nanomateriales que ya conocen bien, que se han hecho, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de titanio es un semiconductor que se usa en cremas solares, revestimientos para plásticos, metales, productos autolimpiables por sus propiedades fotocatalíticas, antimicrobianas era la palabra que les mencionaba de la plata. También tiene esa propiedad del dióxido de titanio, pero a nivel nanométrico, o sea, porque hay dióxido de titanio normal, que se usa en pinturas, que se usa en maquillajes y demás, pero cuando ya hacemos un dióxido de titanio nanomaterial, tiene esas propiedades de antimicrobianas, ¿sí? que matan los microorganismos, y protección frente a rayos ultravioleta, ¿ok? También el óxido de silicio, también
Se puede hacer a un nivel nanométrico, nanomaterial, y también tiene ciertas propiedades. Aquí están sus aplicaciones de un óxido de silicio nanomaterial, que tienen estructura nanomaterial, de nanopartículas, o sea, nanopartículas de dióxido de silicio. El silicio coloidal se utiliza para mejorar la resistencia al rayado, a la abrasión, en revestimientos, en pinturas, en tintas y adhesivos. ¿Okay? El óxido de zinc también se puede hacer a nivel nanopartículas de óxido de zinc. Productos de autolimpieza, cosméticos, barnices, cerámicas por sus propiedades antimicrobianas. Si se fijan, casi muchos de los materiales cuando ya se hace a nivel nanométrico tienen esa propiedad antimicrobiana, ¿sí? El óxido de zinc, el dióxido de titanio también, al igual que la plata nanométrica, también tienen esas propiedades que a nivel normal no las tendrían, ¿no? Y así podemos mencionar muchos. Nanopartículas de oro también se han realizado, se han hecho. Hay mucha investigación a partir de nanopartículas de oro. Sirve para diagnósticos in vitro, diagnósticos de ciertas enfermedades, sondas de diagnósticos, sensores y revestimientos de superficie, ¿no? Como ya sabemos, el oro pues, es uno de los materiales que conducen la electricidad muy bien, ¿no? Mucho mejor que el hierro, el cobre y todo lo que se emplea aquí en las tuberías. Sin embargo, pues es muy caro, por eso no se emplea. Pero pues si esa propiedad nosotros la llevamos a un nivel nanométrico, como un nanomaterial, donde se conduzca la electricidad, pero a un nivel muy pequeño, donde no se requiera de mucho oro. Por ejemplo, conducción eléctrica en los celulares, en los chips y demás. Si hacemos nanopartículas de oro, aumenta considerablemente esa característica, ¿no? Si usamos a lo mejor cobre, pues a lo mejor se conduce con cierta velocidad, las señales y demás, pero si usamos nanopartículas de oro, pues se incrementa muchas veces esa eficiencia, ¿no? Que era lo que les mencionaba de los touch y eso o que son más rápidos los celulares porque se usan ciertos conductores que tienen mayor conductividad que los materiales normales, y además si están en, en nanopartículas o nanomaterial, pues todavía mucho más se aumenta la característica, ¿no? Ok, aquí tenemos lo de la plata también. Ya nos queda un minuto, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Si no, pues ya mañana continuamos, terminamos de ver esta parte, que también la quiero incluir en la unidad número 2 y comenzamos con el siguiente tema, ¿no? Dale, profe. ¿Sale? Entonces, si tienen alguna duda, ya nos va a sacar la sesión. Dale, profe. Queda un minuto. Ok. Bueno, entonces si tienen alguna duda y eso ya mañana la checamos, la revisamos y continuamos con el siguiente tema, ¿no? Entonces que estén bien, muchachos. Por ahí nos vemos mañana. Ya, profe. Buen día. Igualmente. Sale, buenos Igualmente, profe. días. Mm.